Muy bien, veremos cómo se pueden clasificar las funciones o qué tipos de funciones podemos encontrar. Podemos ver que las funciones se pueden clasificar en algebraicas o trascendentes. Esos son los dos grandes grupos, aunque también existen lo que son las funciones a trozos. Dentro de estos tenemos las polinómicas, las racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, entre otras, como podemos observar acá. También podemos, dentro de las racionales, decir que tenemos las enteras y las fraccionarias. Y dentro de las trascendentes, cabe mencionar lo que son las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Por acá podemos observar algunas gráficas, como lo que es la gráfica lineal, cuadrática, de una función polinómica, logarítmica, exponencial, racional, irracional, la de seno, la de coseno, por ejemplo, también la cúbica, la de raíz cuadrada y la de valor absoluto. Cabe mencionar que cada una de las funciones, aunque tengan pequeñas diferencias, la forma de trabajar es la misma. Y aquí podemos tener diferentes clasificaciones como la lineal, cuadrática, cúbica, polinomial, racional, radical, exponencial, logarítmica o inclusive lo que son las funciones trigonométricas. Para iniciar con esta clasificación de funciones, nos vamos a enfocar, las primeras tres pues son funciones básicas que dependen de su exponente. Pero por ejemplo lo que es la función polinomial, ¿sí? Es una función que está formada por expresiones algebraicas en forma de suma o resta, ¿verdad? Dependiendo de los signos, en la que cada término contiene una variable elevada a la cierta potencia. Y esa potencia determina cuántas veces se está repitiendo la variable x, como podemos observar un ejemplo por acá de lo que es una función polinomial. Y en este caso, pues tenemos por acá la gráfica de una función polinomial que va a variar dependiendo cuál sea el exponente mayor de nuestra, en este caso, función determinada, ¿verdad? Por ejemplo, acá está x al cubo y podemos darnos cuenta que esta gráfica es similar a una hipérbola. También podemos tener lo que son las funciones racionales. ¿Cuál es la característica de una función racional? Pues una función racional tiene por característica que es una función de una variable en el cual puede ser expresada, y esta es la forma en que se puede expresar una función racional. F de x es igual a P de x sobre Q de x, donde P y Q son polinomios y x una variable, siendo Q distinto del polinomio nulo, o sea, no puede ser cero la parte de abajo. Esta fracción es irreducible. Muy bien, también podemos observar cómo se puede graficar una función racional que, si nos damos cuenta, se puede dividir en dos partes, ¿verdad? Para poder ejemplificar de una mejor manera lo que es una función racional, veremos a continuación el siguiente ejemplo. Bien, por acá tenemos lo que es un ejemplo de una función racional. Tiene la forma que tenemos en la parte de arriba P de X y en la parte de abajo U de X. O sea, una función planteada arriba y una función planteada abajo como tal. Y en este caso me dice que el dominio es X tal que X pertenece a los números enteros de menos, que son mayores que menos 3, pero menores o iguales que 3. Por lo tanto, vamos a tener que iniciamos en menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y llegamos hasta el número 3. Eso va a ser en mi tablita de valores, los valores que vamos a estar utilizando en torno a la variable x, de menos 2 a 3. Muy bien, entonces acá debemos de tener cuidado al momento de resolver. Primero resolvemos la parte de arriba y lo dividimos dentro del resultado de la parte de abajo. También lo que podemos hacer al momento de estar utilizando nuestra calculadora para poderlo trabajar es la parte de arriba ingresarla como paréntesis y la parte de abajo ingresarla como paréntesis para que al momento de que realice la división le indiquemos a la calculadora que primero resuelva esto y luego los resultados los divida. Por lo tanto, al momento de ingresarlo, nos debería de quedar ingresado de la siguiente manera. Lo vamos a ver por acá.
Muy bien. Por acá tenemos nuestra calculadora. Tenemos el primer paréntesis de la parte de arriba, que sería 4. Aquí va el valor de X, por eso está dentro del paréntesis y el primer valor es menos 2. Y luego tenemos el menos 6. Luego viene el dividido. Y el paréntesis de abajo del menos 2 de la X y luego el menos 1 que es el que está indicado. Le damos y me queda un 4.66667. Con un decimal nada más lo vamos a aproximar a 4.7. Luego vamos a cambiar el menos 2 por el menos 1 correspondiente. Y acá nos va a quedar que eso es 5. Cambiamos el menos 1 por 0, ¿verdad? Para ver cuánto nos da el resultado. Y acá nos da un valor de 6. Cambiamos ahora lo que es el 0 por el 1. Y aquí nos da indefinido o mat error en este caso. Lo que significa que es la parte de la gráfica que se va a cortar. Por eso en una función racional hay una parte que se corta. Porque hay una parte de aquí abajo que el dominio no va a ser posible resolverlo dentro de los números reales, ¿verdad? Porque va a ser la parte en la que quede 0 aquí abajo. Y como vimos en la definición de una función racional, la parte de abajo no puede ser 0, por eso acá queda indefinido. Lo cambiamos por el valor de 2. Y acá me queda 2. Y lo cambiamos por el valor de 3, en este caso. Y me queda que eso es 3. Muy bien. Entonces, ya que tenemos determinado por acá nuestro rango, que es 4.7, 5, 6, definido, ¿verdad? 2 y 3. Nuestro grafo en este caso nos quedaría menos 2 con 4.7, menos 1 con 5, 0 con 6. La parte indefinida pues no la vamos a colocar porque es el punto donde la gráfica se separan y pasan a ser dos independientes. 2 y 2 y finalmente 3 con 3. Entonces, en este caso, por acá, en el diagrama sagital, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si yo no coloco este valor? O sea, acá, en que hay una parte indefinida, quedaría el 1 sin relacionarse. Y al no relacionarse un valor del dominio, esto no sería una función o no sería considerado una función. Entonces, por tal razón, lo vamos a ordenar del más pequeño al más grande, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo. Y de último, vamos a agregar indefinido para que tenga y podamos observar que el 1 nos queda con ese valor de indefinido. En este caso, vamos a relacionar 2 con 4.7, que es el primero, menos 1 con 5, luego 0 con 6, 1 indefinido, luego 2 con 2, finalmente 3 con 3. En este caso, si nos damos cuenta, no se está repitiendo ningún valor, o sea, no va 2 con 1, sino que va 1 a 1 y en desorden, por lo tanto podemos decir que esta es una biyectiva. Biyectiva. Si por algún motivo me dicen que determinemos cuando la función es par o impar, vamos a ver, en este caso, copiamos primero la función, f de x es igual a 4x menos 6 dividido x menos 1. Colocamos f menos x, a la x le colocamos un valor negativo, 4 menos x menos 6 dividido menos x menos 1. Cuando yo resuelvo esta parte de f menos x, en este caso, vamos a bajar un poquito para poder observar bien. Acá me queda 4 por menos x, menos 4x. El menos 6 lo copio. Saco la x y me quedaría de esta forma. Si nos damos cuenta, hay cambio en los signos de la variable x. Por lo tanto, al existir un cambio en los signos de la variable x, quiere decir que la función original y la función con f menos x no son iguales. Al no ser igual,
Esto me determina que la función es una función impar. Y ahí tendríamos la primera parte, ¿verdad? Faltándonos determinar cómo nos queda nuestra gráfica de esta función racional. Bien, realizaremos lo que corresponde a nuestra gráfica de la función racional indicada. Tenemos por acá los valores en nuestra tablita y los vamos a plasmar en nuestro plano cartesiano. Menos 2, 4.7. Acá tenemos menos 2, 4.7 antes de llegar al 5. Y ahí estaría mi primer puntito para mi gráfica. Menos 1, 5. Menos 1, más para arriba, 5. Luego me dice 0, 6. 0, 6. Luego hay una parte que está indefinida. Entonces, simple y sencillamente vamos a marcar esta parte. Si nosotros hubiéramos colocado otros valores como menos 3 o menos 4, probablemente tuviéramos la parte de acá de la gráfica, ¿verdad? Y ahí ya tendríamos esta parte más continuada de nuestra gráfica. En este caso, como nuestro dominio inicial es menos 2, solo este lapso de gráfica tenemos. Lo mismo va a pasar del otro lado. Si hubiéramos tenido más valores, acá después del 3, la gráfica hubiera continuado. 2 con 2. Y luego tendríamos 3 con 3. Acá lo que debemos de tomar en cuenta es que hay una parte que es exactamente cuando X vale 1, que me queda indefinida, ¿sí? Por lo tanto, esa es la parte que separa en dos esta gráfica.